Muy buenas, mi gente, qué bueno verlos por acá, qué gusto que estén aquí. Esto es Partiendo de Cero y en esta oportunidad, como es habitual, estamos con el señor Giancarlo de Biese y con el señor Felipe Izquierdo. Quiero darle las gracias por su tiempo, por estar acá. Eh, ¿Cómo está Giancarlo? ¿Cómo está Felipe? Súper bien. Estás en Aquí una está mi parte gatito. estás en un lugar hermoso ahora, con aire fresco, con lluvia, con los animales, con la naturaleza. Qué envidia. Este es mi gatito que ronronea. Eh, ¿Cómo se llama Lo el gato? amo. ¿Cómo se llama ese gato? Peluso. Peluso. Es un peluso. No le puse flight ni le puse tampoco. eh, ¿Cómo se llama esto? Goich. Kuma. En la época mía, los Kuma Kuma. le llamaban. Kuma. Los Kuma. Cosita. ¿Y tú, Giancarlo, Venga, cómo? ¿qué es esto? ¿Tú, Giancarlo, cómo estás? Muy bien. Ya Vale. entrando por fin en otoño, que me encanta, mejor que el verano. Sí. Ya era hora. Bueno, yo quería preguntar, sobre todo a ti, Felipe, acerca de un tema que me sugirieron, que tiene que ver mucho con lo que cuenta tu hijo Sebastián en sus videos. Algo sobre algo que él definió como el capitalismo revolucionario, si no me equivoco, que se llama. No sé Ya. si conoces algo de eso. O Mucho, mucho conozco de eso. Ujú. Pero mi hijo ya dejó de ser capitalista revolucionario. Entiendo ya. Fue en una época que era Mi hijo pasó por una etapa que era libertario, Ya. estilo Milei, así bien, Entiendo. bien insoportablemente libertario. Ujú. Y esa fue su época de militancia de calle. Era como una especie de bolchevique libertario, Ujú. porque era muy militante y muy activo. Y ahora está en otra etapa, está con una criatura, está casado, Ujú. está católico, y como tú ves, el catolicismo es incompatible con esas ideas modernistas. Hay muchas ideas modernistas. Como estamos hablando, los libertarios que vienen de Ujú. los liberales es anticatólico, el socialismo también, el Todas las comunismo, evidente, ideologías, todas las ideologías son el anticatólicas. fascismo también, Todo, todas las todo eso es ideologías modernas. anticatólico. Sí, no hay ideología que no sea, bueno, que no sea moderna y que no sea anticatólica. Todas nacen, Exacto. incluso las que se hacen llamar como democracia cristiana, que nacen, ojo, nacen incluso del seno de la Iglesia Católica, con algunos católicos que incluso no lo hicieron por mal, como por ejemplo Antonio Rosmini, del colegio que yo era parte, del Instituto de la Caridad, eh, trabajó en el papado de Pío IX, pero después y él apoyó la democracia cristiana y qué sé yo, y después la cuestión se despelotó, Ujú. porque es que no es compatible. Ideologías y la Iglesia Católica no es compatible. La fe católica Bueno, no. yo me crié con los jesuitas que nos hacían leer y nos estudiábamos en clases de religión a Mounier, a, a Gabriel Marcel y a Jacques Maritain. Y al otro era el Teilhard de Chardin. Puros franceses, que trataban de compatibilizar la Revolución Francesa con el catolicismo. Y todos Entonces, modernistas, todos modernistas. me- Luego y eso ellos era, sí, todos fueron prácticamente ideólogos del Vaticano II. exacto. Si Ujú. el Vaticano II fue con Pablo VI, etcétera, fue como democracia cristiana, no Ujú. fue comunismo. No, Los comunistas católicos, digamos los de la teología de la liberación, siempre han sido una minoría. díscolos y jesuitas, ¿no? Hay gente En la que compañía, no, la compañía de Jesús ujú, estaba en Chile, había 180 jesuitas en mi época, no sé, yo ahora desconozco completo toda la realidad de los jesuitas, pero en mi probablemente época yo tres. los conocí profundamente, almorzaba con ellos, hice retiros con ellos, tuve un director espiritual, después tuve tres directores espirituales
jesuitas. Brian Christopher Wall Caron, un inglés, que los ingleses cuando son católicos son tremendamente católicos porque están en un país que es un país que renegó del catolicismo. Después tuve a Del Piano, que era muy fuerte, muy estupendo. Y después tuve a mi profesor, al rector del colegio, Rigoberto Ramos, que también era estupendo. Ninguno de estos, o sea, te digo, de los 180, había como 10, entre 10 y 15 que eran de izquierda. El grueso, estamos hablando de por decir, de los 180 serían más de 100 que eran demócratas cristianos, y había algunos conservadores, había jesuitas conservadores, había jesuitas de sotana, hay algo jesuitas de sotana y de silicio. Hay algo que quiero añadir, está hablando de los jesuitas, y a ver qué te parece a ti. He estado escuchando unas conferencias que dio el padre Méramo, que Dios lo tenga en su santa gloria, sobre la filosofía tomista, y le he dicho a Felipe, se lo he recomendado a Felipe varias veces, porque es muy, muy bueno. Entonces, el padre Méramo dice que el error jesuita, y por qué los jesuitas pues van a la deriva modernista, y luego tú ves grandes, bueno, ¿quién más? Otro jesuita que Bergoglio, que no debería, porque el reglamento jesuita está en contra de recibir altos cargos. Incluso hay una anécdota que el superior general de los jesuitas durante el papado de Pío IX le dice a Pío IX: deja ya de estar nombrando los padres jesuitas obispos, porque tú sabes que va en contra de nuestras normas, pero nosotros por sus normas también obedecen, ¿no? Claro. Pero bueno, la cuestión es que el problema está con Suárez, y que en Suárez ya se hace la confusión, y aunque tal vez sea muy sutil y mucha gente no lo ve, la confusión que tiene la filosofía modernista, que es que ellos toman la esencia, que es lo posible, lo que está en potencia, y dicen que ese es el todo. Dicen que eso es, que el ser es lo que es y lo que puede ser. Y eso no es correcto, porque el ser es lo que es, y punto. Y lo que puede ser no es, porque está en potencia. Como una mujer puede ser una madre, pero una mujer puede ser una virgen también. Entonces una virgen no es una madre y no puede ser una madre. La única que puede ser una madre y virgen es Nuestra Señora, pero por gracia de Dios, ¿no? Entonces ya con Suárez intentando Suárez no combatir al protestantismo, pero se tuerce ahí. Y luego ese modernismo en la filosofía de base de la filosofía tomista, pues evoluciona hasta que el jesuismo se degrada. ¿Y por qué se degrada? Porque los jesuitas no van a Santo Tomás, no van, y esto lo dice el mismo padre Méramo, hablando del padre Castellani, que no sé si habrás escuchado el padre Castellani, un Mucho, argentino. sí. Ok, Sí. muy bien, porque el padre Castellani es brillante. Lo echaron, creo que o se fue o lo echaron, no me acuerdo. Pero no pudo con esta compañía. Él hizo que lo echaran porque no se comportó, no siguió la norma como debería ser, pero eso no le quita lo brillante. Tuvo diferencias en el seminario donde era profesor, y luego se fue a Roma a acusar al superior, y uno nunca va y acusa al superior directamente. Eso no funciona así. Y especialmente mucho menos en el orden casi militar que tienen los jesuitas. Entonces se fue a Roma, lo castigan, lo envían a un lugar donde envían a los curas castigados, y se escapa. Y luego pues ya, el padre Castellani se vuelve un poco díscolo. Pero el padre Méramo, podríamos decir, se nutrió mucho del padre Castellani, porque el padre Castellani tenía muchas cosas buenas, era un tipo brillante. Y fue el que enderezó el tomismo, la metafísica tomista, porque él se da cuenta de este error. ¿Y por qué este error? Porque los jesuitas van a Suárez y no van a Santo Tomás. Y cuando tú vas a Santo Tomás, te das cuenta que hay un problema con Suárez, porque Suárez cree que el hombre es lo que es y lo posible, y eso es modernismo. Entonces, y el padre Méramo dice muy claro que, y probablemente el padre Castellani también, porque esa es la escuela del padre Méramo,
que fue de la fraternidad, tú puedes hacer una línea recta entre Aristóteles y Hegel. No hubo cambio ahí. La realidad es que podemos decir que Hegel es Aristóteles en su máxima expresión. No lo mismo con Santo Tomás, porque es que los teólogos o los filósofos, como correctamente dicho, los filósofos griegos, pues solo ven el ente, entonces ven el alma y ven el cuerpo, pero se reducen mucho a lo material. Y lo material es indestructible en la mentalidad griega. Cuando Santo Tomás llega, Santo Tomás supera este conocimiento y Santo Tomás dice, no, el ser es lo que importa. ¿Y por qué el ser es lo que importa? Porque Dios es el ser supremo y el ser supremo involucra todo lo que el ser involucra. Involucra su alma, involucra su espíritu, involucra su sabiduría y en Dios pues todas estas cosas no el devenir. Uh-huh. Devenir. Sí. Lo que pasa con los jesuitas, que ellos en esa época seguían al teólogo Karl Rahner, y Karl Rahner se había inspirado en la filosofía idealista alemana. Estamos hablando de Kant, Fichte, Schelling, Hegel, básicamente. Sí. Imagínate que Fichte y tenía eso es modernismo puro y duro, y yo sé que Felipe lo maneja. Fichte tiene una máxima, ética. Se cortó la señal. ¿Se cortó Felipe? Sí, quedamos en una máxima ética. Ya estamos en la mejor parte. Ya estamos en el... No, espérate. Muy... Ahí está. Ahora sí. Ahí sí. Ámate a ti mismo por sobre todas las cosas y a los demás por amor a ti. Imagínate tú, eso es la doctrina anticatólica, una doctrina satanista non servient. Ahora, entonces Karl Rahner, lo que pasa es que siempre ha estado esta dicotomía en la filosofía entre Parménides y Heráclito. Parménides es el ser, es lo inmutable, y Heráclito es el devenir. Entonces el modernismo, sobre todo en el siglo XX, con Heidegger y todos estos gallos, el Jean-Paul Sartre y todos estos existencialistas, sí, ellos hablan, se meten no en el ser, sino que en el devenir. En lo posible, en la potencia. Claro, entonces esa corriente, y ahí viene Teilhard de Chardin, que fue un antropólogo, un arqueólogo y antropólogo, que estuvo trabajando en África muchos años, casi 30 años, donde estaba la familia Leakey, o Leakey, no sé cómo se pronuncia, porque lo he leído en el libro y no sé cómo se pronuncia, que era una familia que descubrió la famosa Lucy, que era la Australopithecus afarensis, de 5 millones de años atrás, que tenía la mitad de la capacidad craneana nuestra, un encéfalo de 600 centímetros cúbicos y caminaba erguida. Y de ahí empezaron a salir en esta garganta de Olduvai, que está entre Kenia y Tanzania. Es una garganta, un lugar de una falla geológica donde se produjo un hundimiento. Entonces en ese hundimiento quedaron unas quebradas, y en esas quebradas aparecían los huesos de estos homínidos. Y ahí este famoso, el padre de la familia Leakey, este gallo se dedicó muchos años hasta que encontró a Lucy finalmente, y ahí, eureka, estamos encontrando el eslabón perdido. Y este jesuita, Teilhard de Chardin, elaboró una teología completamente opuesta a lo que es las escrituras, porque dice, está el alfa y el omega, es decir, Jesús es el alfa y el omega. ¿Qué es lo que es el alfa? El inicio de la creación, el Big Bang, el omega, la evolución de los homínidos, y el omega es todo esto cristianizado, espiritualizado. Toda la creación está detrás del hombre, porque Cristo no solamente viene por el hombre, sino que viene por toda la creación, por toda la evolución, que va a llegar a un punto omega, que es el punto donde todo va a ser resucitado,
Entonces no existe, en el fondo, Eso suena gnóstico. claro, y resulta que no existe el pecado original. El pecado original sería un pecado ontológico, es decir, por el hecho de ser homínidos, por el hecho de ser primates en evolución. Ese es nuestro pecado original. No existe el pecado original de Adán y Eva que estaban en un paraíso. No, eso es una anécdota, una historia que creamos para... Sí, un mito, un mito. sí. También se declaraba en esta época, estoy hablando del año 70, 80, que el cruce del Mar Rojo es un mito, que o sea, todo es mito. Entonces Todo al es final mito, claro. hasta los milagros de Cristo eran mitos. Todo Sí, es mito. Ese es Entonces, el modernismo puro y duro. puro y duro. Y de ahí salieron unos teólogos de la liberación que yo conocí. Por ejemplo, el padre Rafael Maroto, que era del MIR, del Movimiento de Izquierda Ay, Revolucionario. Dios mío, santo Cristo. Estaba el padre Mariano Puga, que yo fui a las misas. Entonces eran misas en una mediagua. En Chile la mediagua es una construcción precaria que se hacía en aquellos tiempos. El Hogar de Cristo fabricaba mediagua. Estaba el padre Jos van der Est, que era de la clase de la nobleza de Bélgica, el padre Jos van der Est, que se vino a hacer cargo del Hogar de Cristo y nos decía a nosotros en el colegio, es que nosotros no podemos estar predicando el evangelio si la persona está pasando hambre, si la persona no tiene dónde vivir. Primero debemos de vivir y después vamos a hacer la predicación. Equivocado ¿Cómo total. va a decir? Claro, ¿cómo va a decir semejante estupidez que vaya y se vuelva protestante? ¿Eso qué es? No, es que es marxismo. Eso no es protestantismo, es marxismo. Es decir, primero las condiciones materiales. No, eso es inmediato. Jesús cuando sanaba al paralítico le decía, tus pecados te son perdonados. Son las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Si tú vas y le entregas una mediagua a una persona que está necesitada, también predicas. No tienes que tener el complejo. ¿Por qué? Porque tienes complejo porque tú tienes agua caliente. No, huevón, vamos para adelante. Y siempre ha sido así. No me vas a decir tú que en esa mediagua, Antonio. Sí, en esa mediagua fui a esa mediagua, a esa misa, y la misa era, la lectura del evangelio era, no me acuerdo quién lo quiera, pero era una lectura típica del evangelio. Y ellos interpretaban toda la lectura del evangelio como, compañeros, nosotros tenemos que intensificar la lucha en las barricadas. Tenemos que sumar fuerzas para combatir a las fuerzas represivas del régimen dictatorial, de la tiranía de Augusto Pinochet. Eso era lo que decían los hueones. Wow. Esa era la interpretación del evangelio. Es que claro, cuando uno cambia la esencia de las cosas, y eso es lo que va volviendo al punto, ¿no? Bien relacionado. Cuando uno cambia la esencia de lo que es, las cosas se pierden. Y eso es lo que pasa en Vaticano II. Hay gente que dice que los documentos del Vaticano II, si se interpretan con la fe tradicional, va a estar bien. Yo no pienso lo mismo. Esos documentos fueron hechos de una forma muy ambigua, por esa misma forma, por eso mismo, para poderlos interpretar de la manera que les dé la gana, que yo lo puedo ver y decir, oh sí, esto es tradicional, pero la verdad es que yo tradicional lo veo y digo, esto es herético, esto no tiene sentido. No, el Concilio Vaticano II fue un golpe de Estado. Claro, hay gente que lo cree, pero más allá de eso, más allá de los documentos que son horrorosos, y fue por un eso... golpe de Estado de una minoría. Sí. Ahí estaba el cardenal Raúl Silva Enrique, el chileno Raúl Silva Enrique, estaba entre los más ardorosos y fervorosos por cambiar todo. Y luego tienes el tipo era mentiroso. Cuando fue el pronunciamiento militar, la Junta de Gobierno le dijo, por favor, quédese callado, porque estamos en un proceso tan delicado, acabamos de dar un golpe y estamos peleando con gente en la calle, por favor. Y el cardenal les dijo, no se preocupe, yo quiero que me autoricen para ir a Europa porque tengo que hacer un... Y se fue a Europa a despotricar contra el gobierno, contra el régimen militar, recién hecho el golpe. Me fui. ¿No? ¿Estamos? Sí, estamos. Ya. Entonces, el tipo, yo conocí personalmente a Silva Enrique. Silva Enrique era un tipo que tenía esa doble fe.
ellos creen en Cristo, pero creen también en la revolución. Entonces son personas que no Entonces no están creen en decantadas, Cristo. no creen en No, Cristo. no creen Porque en Cristo Cristo. dice, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge Exactamente. desparrama. Y uno no puede tener dos señores. Ahora, yo tengo discusiones con mi hijo, hablando de Sebastián, que ahora está católico y antes era de esto del capitalismo revolucionario, que Hey, podemos Felipe, hablarlo. te recuerdo que cuando yo conocí a tu hijo, yo también era parte de esa herejía del libertarismo, ¿ah? Eh, Sí. y muchos de nuestra época, yo creo que solamente el Seba y yo nos convertimos en católicos, pero no sé qué pasó con el resto de la gente, pero fue Mira, interesante porque además nuestro proceso fue totalmente separado. Yo no sabía que el Seba se había convertido cuando, digamos, me recontacto con el Seba. mira, he visto se hizo una especie de encuesta en el sector nuestro que le llamamos en Chile, que son los que están fuera de lo que es la derecha tradicional, como lo que se llama derecha, que no es derecha, el Chile No, Vamos, que es sí, izquierda, los liberales, sí, como lo los quieran llamar. liberales y los republicanos que pretenden, tienen una pose ridícula de ser de derecha, que Aunque también son son liberales también, liberales, son todos Chile Vamos. liberales, sí, todo eso es lo que Entonces, son. se hizo una encuesta sobre los que estamos fuera de eso, que criticamos eso, Ujú. y salió una mayoría libertaria. Ah, O sea, eso es lo que está dando vuelta. es Es que, mayoría claro, libertaria. lo que pasa, lo gracioso de la situación es que cuando eso, cuando la, que yo lo encuentro cómico, cuando Sebastián y yo estábamos hablando de esto, de ser libertario y qué sé yo, y de todo este tipo de cosas. Yo siempre fui en contra del aborto, por cierto, entre otras cosas, pero eh, cuando estábamos hablando de esto, Milei era nadie. Milei era nadie. Milei y yo intercambiamos conversación en Facebook y qué sé yo, porque Milei era un loco que aparecía en la televisión. Yo me acuerdo de eso. Eso fue hace 6 años atrás, no fue hace tanto tiempo. La gente no se acuerda. Y luego el Seba era el que trajo a Agustín Laje a Chile. Eh, Nadie se acuerda de eso, porque ahora Agustín Laje está endiosado como la señorita Axel Kaiser. Entonces están ahí en su pedestal, y lo mismo que le pasó al castrado. Al castrado llamo yo, todo el mundo sabe, a la dama, a José Antonio Kass, la señora Kass. Él está endiosado también. Entonces hay gente que pasó de responderte el teléfono, de decir, hey, tengamos un debate, tengamos una conversación, yo no sé quién eres tú, gallo, tú eres un fascista. Y ahí están todos ahora, pero todos ellos siguen siendo o liberales como Agustín Laje, o libertarios como Milei, o incluso Kass es lo que sea ese vagabundo. Entonces, pero nosotros, o por lo menos hablo por el Seba y por mí, nosotros sí pasamos yo fui, y alguna gente se ríe, yo fui expulsado de la Fundación para el Progreso, porque era el que se comía los canapés y qué sé yo, que esa no fue la verdadera razón. Eso fue la excusa estúpida que dieron, pero la verdadera razón fue que yo estaba muy conocido y alguna gente tenía, como los fariseos, y me intentaron agarrar y qué sé yo, y humillarme delante de todo el mundo, pero no pudieron, por supuesto, porque son cortos de mente y son cortos de retórica. O sea, si se van a enfrentar a mí, tengan Ahora, armas. Pero en fin. ahora, sí, Ujú, pero yendo a la pregunta, porque quiero responder al final la pregunta, que ujú. nos hemos dado una tremenda vuelta, Sí. que el capitalismo revolucionario fue una postura política de combate, de imitar, Reaccionaria. Ujú, imitar a las tácticas de la izquierda, es decir, ajá, tener una organización de células ujú, secretas con un comité central, o sea, hacer lo que hacen los partidos comunistas, los partidos que llaman de frentes de liberación, que son frentes de esclavización nacional. ujú. Entonces, y eso se lo dije yo a mi hijo, o sea, perdónenme que me mande la parte, pero es verdad. Yo le decía a mi hijo cuando era chiquitito, le decía, hay que copiar de los comunistas lo que ellos hacen en su lucha, porque les va bien, en la lucha de la calle, en la lucha de tomar, meterse, infiltrarse en los cuerpos intermedios, bla, bla, bla. Eso por un lado, la parte política. Y la parte económica era un liberalismo económico muy profundo,
que yo creo que se mantiene en Sebastián, porque él lo que plantea es que en la monarquía tradicional, el monarca no se metía en el quehacer del mercado. Estamos Sí se hablando de un metía. mercado que se metía, pero espera, era un mercado que estaba circunscrito a un muro, era un estado pequeño, las ciudades polis, las ciudades pequeñas, ¿cómo se llama? Las ciudades-estado, con un rey. Ese rey tenía una amplia soberanía, pero él le convenía que el mercado funcionara porque él también podía recabar sus impuestos, y contra más fuera boyante ese reino, él también podía expandir el reino y tomar otro reino vecino. Entonces, Pero ese eh, mercado, Felipe, y disculpa que te interrumpa, pero esto lo leí sí, hace poco hablando sobre América, América ya, española, y que es la única América. Entonces, sí, o una parte de América. Pero la cuestión es que había una balanza también. Esto no era el mercado, el libre mercado que nosotros conocemos, de despiadado, de competencia, no, porque primero había un reino que había que mantener y había una madre patria que demandaba algunos recursos, y había unos hijos de la madre patria que teníamos los recursos, pero tenía que haber un balance perfecto, sí. porque no se Es podía que esto ya, despoliar América es- y no se sí, podía. sí, es una monarquía ya más de corte absoluto y más moderna. Y es así, o sea, había legislaciones, las legislaciones de protección de indígenas se Claro. aplicaban. Y de protección de Y negros también, de los esclavos negros. claro, entonces era muy benéfica la legislación de los reyes, y muchas veces había rebeldía porque los negocios no funcionaban tan bien, porque claro, si no puedes tener esclavos, como lo tenían después los ingleses, los holandeses, que a Claro. los tipos los tenían, eran verdaderos nazis. O sea, los ingleses, los holandeses en sus colonias eran realmente nacionalsocialistas. O sea, Bueno, de ahí viene luego, pero de ahí viene el nazismo y todas esas ideas racistas, de toda esa exacto. ideología, de ese protestantismo también, donde el negro Porque no es hombre, el negro es un animal. es que básicamente el protestantismo calvinista, que fue el que tuvo éxito, porque obviamente que iba a tener éxito si tú le pones como meta final al hombre ser próspero, porque si tú eres próspero es que Dios te tiene Dios te quiere, sí. predestinado, Dios te quiere. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que llegaban a las islas, por ejemplo, que estaban en la Indonesia, que eran territorios de las Molucas, todos esos territorios que eran portugueses, y los holandeses llegaban ahí, y los portugueses que eran católicos habían instalado unos misioneros, pero llegaban Ujú. estos, liquidaban a los portugueses y decían: aquí vamos a hacer un buen negocio, porque eran la Compañía de las Indias Orientales, eran negocios particulares. Pero ellos se justificaban porque decían: estos tipos no tienen fe, y si no tienen fe, sola fide, si no tienen fe se mueren, se van a ir al infierno todos, Sí, están y no los destinados al convierten, infierno. y no los convierten porque no No, son blancos. no, ¿para qué? Están Claro. liquidados, además de que no tienen fe, son idólatras, creen en brujería, son lujuriosos, son borrachos. Ándate a la Cristo, tú, bueno, no hay para qué ayudarlo, hay que Ese, eliminarlo. ese es como el fariseo en el templo. Gracias, Señor, que no soy como este publicano aquí. Exacto. Entonces el calvinista que llegó los puritanos eran calvinistas. Los que llegaron a Estados Unidos vieron a estos indios, dijeron: estos indios no valen la pena, eliminémoslo. Y además se basaban en la lectura igualitaria del Antiguo y el Nuevo. El Nuevo confirma al Antiguo, pero lo supera. Entonces, si tú te vas al Antiguo Testamento, cuando le daba instrucciones Yahvé a Moisés, y Moisés a Josué, de que tenían que eliminar a todos los que estaban ahí, eran porque eran unas tribus idólatras y los eliminaban a Que todos. no Y es había, lo que están haciendo, y no había posibilidad de conversión ni nada. Estaban muy perdidos en porque su, en eso era su. el Antiguo Testamento. Ujú. Lo que quería Dios era ocupar el territorio de Palestina. Y es lo que hacen ahora los judíos. Por Los eso, judíos, y por eso Moisés es considerado el primer inquisidor o un precursor de la Inquisición. sí. Y ahora los hebreos fanáticos que hay ahora en Israel, ellos les encantaría hacer eso, tabla rasa, y matarlos a todos, pero no pueden, porque está
está el mundo mirándoles con lo que hay ahora. Pero si ellos pudieran, lo harían, porque Por supuesto. están basados en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que hacían los colonos norteamericanos, ingleses y los holandeses en todos sus lugares, decían estos buenos, o sea, leían ahí el libro de Reyes. El rey congregó a todos los idólatras en un lugar central y los eliminó con su guardia pretoriana. Perfecto, hagamos eso mismo. Lamentablemente eso no se puede hacer ahora. Diría. Dirían Si los no, judíos. si no Dirían los, los con- judíos. si no, los conflictos se terminarían mucho más rápido. Bueno, nadie se va a someter voluntariamente a ser liquidado Aunque, por otra raza. Eso aunque, no es natural en el hombre, ¿eh? No es natural. sí, aunque viendo cómo se comportan los organismos internacionales, creo que no harían lo mismo de siempre, no harían nada. ¿Sí? Claro. Y hablando de capitalismo revolucionario, Mm, bueno, fue una etapa donde todos éramos más jóvenes ujú. y pues teníamos ideas tontas, no conocíamos a Dios, yo no tenía idea del Dios verdadero, yo no tenía idea de la fe católica de verdad, yo no tenía idea de la misa de siempre, de la misa tradicional católica, la que fue pues no creada, pero establecida en contra de las herejías luteranas por San Pío V, o regulada, o como le quieran llamar, pero ya la misa era la misa. Él solo la arregló porque la herejía de Lutero estaba cogiendo vuelo, y parte o principal de la herejía luterana era destruir el sacrificio de la Santa Misa, que este es el punto central de toda la fe católica. Sin misa no hay Exactamente. nada. Sin comunión no hay. Miren que el nombre es comunión. Sin Eucaristía no hay comunión con Dios. Y no hay perfección. La misa es todo, ahí está todo en la Así misa. es el resumen Todo. de la fe católica, porque la misa es de nuevo el sacrificio del Calvario. Y eso es lo que Lutero no quería. Lutero decía, no. Esto hay que destruirlo. El altar hay que destruirlo. Esto no es una misa, esto es una conmemoración. Esto no es lo que es. Esto no es de nuevo el sacrificio del Calvario. Esto es solo un ágape. Entonces, y eso es muy distinto. Esa no es la doctrina católica. Entonces, No, cuando uno va, yo he ido a las misas de los protestantes, da pena, porque no es nada, o sea, es una mierda, es un símbolo. Sí, En es cambio, horrible. es horrible, o sea, es una degradación de ese misterio fabuloso, que no solamente es rememorar el Calvario, se rememora también Belén. Está la cuna y está Jesús en una cuna, porque las especies de la hostia y del vino pueden ser como el pañal que oculta la debilidad, cuando Dios se hizo tan vulnerable como un bebé. Incluso he pensado que Dios se hizo más vulnerable aún cuando fue un cigoto, cuando fue el cigoto, que es un óvulo fecundado, o sea, casi microscópico, que se comenzó la mitosis, la meiosis, toda esta cosa que se estudian en la enseñanza media de biología, se empieza a dividir, y eso después va tomando una forma, y después es un feto. Y todo eso es una humildad muy grande. Es la humildad de estar en la eternidad, más allá del tiempo y del espacio, en la infinitud, y en esa plenitud del ser, zambullirse en este océano que le es extraño, porque es un océano de la pecado. Naturaleza caída humana, y entrar en el útero de María es una humildad muy grande. La humildad de María, la humildad del ángel que la saluda como saludar a un emperador, la humildad de Jesús, o sea, del verbo que se encarna, la humildad de Jesús de seguir en la hostia y en el vino durante 2000 años, en todas las millones de misas que ha habido, en todos los miles y millones de sagrarios que ha habido, prisionero en el sagrario. Eso es de una humildad tan grande como la cruz, convertirse en una hostia,
habitar una hostia, un pedazo de pan sin levadura. Y todo Entonces, para que nosotros tengamos vida eterna. exacto, y la comunión es una experiencia magnífica. La mejor experiencia de mi vida es la comunión, por lejos. Yo he probado LSD, he probado sexo tántrico y mil huevadas y meditaciones de los hindúes, mil cosas, técnicas de meditación. Tengo un acervo de técnicas de meditación de todo tipo, pero no hay como la comunión. La comunión es la máxima experiencia espiritual porque uno es ahí es un niño, uno es como, de una sencillez y de una dulzura muy grande. Pero bueno, entonces, retomando capitalismo revolucionario, pues eso, digamos, fue una etapa que muchos tuvimos o del libertarismo, que era lo que capitalismo revolucionario en parte representaba. A ver, Pero es pero una etapa que algunos de nosotros crecimos, porque es que si el libertarismo es otra herejía, como es el liberalismo, como es el marxismo, otra ideología modernista que no es más que otra herejía. Entonces, cuando uno Pero madura y uno crece, uno ustedes empujaron ese carro y ese carro siguió andando después con otros. Porque a mí me lamentablemente, ha pasado en mi vida, por ejemplo, cuando empecé con las protestas las protestas del año 78, 79, que éramos un grupo de 50, 100 personas, y después llegaron la cantidad de protestas en la década de los 80 contra el gobierno militar. Uno fue el que lanzó todo eso. Después yo me acuerdo con el ecologismo, yo hablaba de ecologismo cuando nadie sabía la palabra, y ahora anda todo el mundo con esa cuestión. Entonces ustedes agarraron una cosa que estaba nueva, porque en Chile el libertarianismo estaba nuevo, y ahora veo que está... nadie hablaba de eso. En esa época en Chile nadie hablaba del libertarismo. Claro. Nadie creía, Entonces nadie creía en uno, eso, uno, uno a veces es vanguardia del diablo. lamentablemente. Bueno, pero la cuestión es que lo que a mí más me asombra es que nosotros éramos muchachos en ese tiempo. Yo tenía 23, 24 años. Cuando yo llegué a Chile yo tenía 23 años, ahora tengo 30. Y el Seba, no sé qué edad tiene el Seba, Felipe. 30 y... A ver, el Seba tiene... Espérate. 36. Entonces, o sea, estamos en nuestros 20 años todavía, eh, y no conocíamos a Dios el de verdadero, y bueno, ahí estábamos siendo estúpidos, digamos, no está bien, pero es lo que es. Pero lo que a mí me da vergüenza es ver gente como Milei, por ejemplo, que ya es un hombre hecho y derecho, y es un estúpido, y es un libertario. O sea, eso no tiene sentido porque cuando uno madura, cuando uno crece, por pura lógica, uno se da cuenta que el libertarismo es estúpido. Lo mismo que el liberalismo, lo mismo que el marxismo. Si uno lleva una vida normal, digamos, yo soy un camionero, o yo soy tengo un labrador y tengo una finca, uno se da cuenta, oh, esas ideologías son estupidez y eso no es lo que la verdadera vida te dice. Y uno madura y uno dice, esto es tontera. Y uno tiende a ser conservador y conservador, no en un Claro. sentido liberal, pero en un Pero sentido... imagínate Allende, que tenía 56 años, y el tipo hablaba de el poder popular, compañeros. Pero el Claro. weón, es un tipo que no reflexionó, No, no maduró. y eso es la tristeza, que cuando uno ve personas como Milei, porque yo sé que Milei cree en eso, porque por ejemplo hay otra gente que yo sé que no cree en eso, como el Chancho Kaiser. El Chancho Kaiser se montó en ese carro porque él creía que ahí había algo, un sector que él podía liderar, y eso es lo que está haciendo ahora. Pero si tú te sientas con el Chancho Kaiser, el marrano, el puerco Kaiser, y tú le preguntas, ¿qué es el libertarismo? Ese chancho va a patinar. A ese chancho es como si lo pusieras en 4 ruedas y lo lanzas. Ese chancho va a patinar porque el Kaiser no sabe. Porque el Kaiser es puro bla, bla, bla y cero contenido, porque él es un tipo vacío. Entonces, pero pero entonces, esa es la cuestión. Y ahí tienes... no, digo, Adelante. entonces hay una diferencia clara entre liberalismo y libertarismo. O sea,
¿Por qué no? Yo ¿O diría no? que no. Yo diría que no, porque o sea, el libertarismo es una versión más radical del liberalismo, Ujú. si lo podemos poner así. No sé qué opina Felipe. El libertarismo tiene muchas vertientes, es más anarquista, es Es más posmoderno, pero es una diferencia eh, cuantitativa, no cualitativa. ¿Ya? y Es más estética. intenso. Sí, no, no es como el marxismo también. El marxismo nada más es la negación del liberalismo, pero también viene de un proceso intelectual lógico que lo deriva del liberalismo. Entonces, como el liberalismo viene de un proceso que lo deriva del protestantismo, el protestantismo viene de un proceso que lo deriva del judaísmo pervertido. Y todo es así, porque todo es Pero, lógico en la vida. pero a ver, Jan, yo quiero decirte Ujú, lo siguiente. Eh, el libertarianismo, no el ujú. liberalismo, estamos hablando de esto de los libertarios. Sí, Evidentemente que es una equivocación, pero es preferible un gobierno libertario a un gobierno de socialistas y comunistas. no, Es claro, preferible. es que si empezamos a comparar el Mar Menor, pues obviamente, yo prefiero a Bachelet que a Tellier, y ahí, o a Bachelet que a la Bruja Hearst, eh, por supuesto. Pero la cuestión es que al fin y al cabo, para gente como Felipe o yo o el Sebastián Izquierdo, que Ujú. somos católicos y creemos en la hispanidad, todo eso es modernismo. Tú lo puedes meter todo en la misma caja. Y el día que, digamos que toda esta gente se sientan o el día que uno de ellos se sienta eh, eh, vejado o se sienta amenazado por gente como yo, como Felipe, ellos van a cerrar filas. Y van a cerrar filas en contra de la Iglesia Católica y van a cerrar filas en contra de la fe católica y de Cristo, porque todos, si algo tienen en común todas las herejías, es que todas rechazan a Cristo, al Cristo de verdad, a Cristo universal, es decir, católico, es decir, íntegro, con todo lo que implica ser cristiano, que no es ser protestante, no es ser hereje, porque cristiano significa ser católico. Cristiano católico es lo mismo. Eso que con los cristianos que ellos no son cristianos, ellos son herejes. Entonces, el cristiano es Sectas. sinónimo de católico. En- y esa es la realidad. Ellos cierran filas entre ellos y luego entre ellos se matan porque es que así es el demonio. El demonio el Dios los hace y el diablo los junta. Y luego el diablo los pone a pelear entre ellos. Por eso es que tú ves a Boris y tú ves a no, Piñera está muerto, pero tú ves a quien sea, no sé, al CAS, y CAS pelea entre Chile Vamos, y entre la izquierda se pelean, y luego pelean entre ellos, y así. Pero al caer la noche, van todos y se reúnen en la logia o donde sea que se reúnan. Y así es, pues. Si esa es no hay, o sea, si hay una diferencia estética, Alejandro, pero si tú me preguntas a mí, ¿hay una diferencia sustancial? No. Porque la sustancia de todo esto, o, o- o la esencia de todas estas cosas es el demonio. Todas estas ideologías, que ya lo he hablado en otros programas, están en potencia con lo que significa ser católico, porque son herejías que se han esparcido del seno de la Iglesia Católica. Porque como te digo, cuando uno va detrás de qué hay detrás, lógicamente, del marxismo, uno llega, al liberalismo, y el liberalismo, el protestantismo, y el protestantismo, herejía, Lutero. Y ahí está, que es de la Iglesia Católica. La diferencia, lo innovador de Lutero comparado con otros heresiarcas que hemos tenido como Pelayo o como Arriano, es que Lutero es la síntesis de todas las herejías. Por eso el modernismo, como lo condena San Pío X, es la síntesis de todas las herejías. Eh, porque es todo lo malo que se ha ido acumulando en contra de la Iglesia Católica por 2000 años y lo compactas ahí en una ideología que se ven diferentes estéticamente, pero no lo son. Exactamente. ¿Está opinando este? ¿Qué dice? Ujú. Así es. ¿Qué es lo que vendría entonces? ¿Qué sería bueno qué sería bueno organizar y qué sería bueno construir en Chile? Porque de acuerdo a todo lo que, de acuerdo Tiene a que todo lo que se, pasar, de acuerdo a todo lo que se tiene ha que, conversado, estamos en la misma, pero estamos peleando sí, gente que en esencia son todos iguales.
Sí, y el problema es que lo único que diferencia esa gente de, pues, quién es el bueno, es Cristo, que es la verdad, que es el camino, que es la vida. Y él lo dijo, así, yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea, entonces, esa es la cuestión y esto es lo que es difícil hoy, porque la gente no tiene fe, porque la iglesia está en el suelo, porque Bergoglio es un hereje, porque, porque la misa ha sido prostituida, adulterada. eh, ¿Cómo le explicas tú a alguien que para arreglar todo, y de verdad, yo no estoy, y no es una cuestión emocional como creen, mucha gente cree que el catolicismo es emocional como es el protestantismo y no lo es. El catolicismo todo está totalmente razonado. Lo que pasa es que la razón tiene un techo, y cuando uno llega a ese techo, uno se encuentra con la fe. Y para tener fe, pues hay que pedírsela a Dios, porque la fe es una virtud sobrenatural, no es una, no es, uno nace con los mandamientos en el corazón, y uno nace, pues naturalmente destinado e inclinado a Dios, porque de ahí Él nos creó, de ahí venimos, allá vamos. Pero la cuestión es que, ¿cómo le explicas tú a la gente que hay que creer? Cuando, cuando nada más la base racional, nada más la base racional, está todo destruido. Si tú sales a la calle ahora mismo y le preguntas a la gente si creen que hay un Dios, uno solo, y esto es básico. Si tú vas y le preguntas si creen que hay un solo Dios, van a patinar. Van a decir, bueno, sí, pero es que tal vez Dios se expresa de distintas formas en diferentes culturas. Van a decir, no, no, no podemos decir eso. Cada quien crea su propio Dios. Todo el mundo va a ser liberal. Entonces, y ese es uno de los problemas. ¿Por qué? Porque su racionamiento filosófico, que es el racionamiento básico del día a día, del, de humano, no está enderezado, porque todo está mal. Entonces, ¿cómo le explicas tú? Mira, Gaia, tener 3 hijos con 3 diferentes hombres está mal. Mira, fulano, por supuesto que divorciarte y casarte de nuevo está mal. Y así tú vas, porque es que esto es el común, esto es lo que vivimos hoy. Y la gente, el problema de la gente es que crean su filosofía en base a su experiencia. Entonces el que está divorciado no quiere aceptar que el divorcio está mal. Entonces la que tuvo un aborto no quiere aceptar que el aborto está mal. ¿Por qué? Porque no, pues, porque tú creaste tu filosofía y tú crees que es así. La realidad es que no. La filosofía es. Así como Dios es el ser, yo soy el que soy, ego sum qui sum. Porque eso fue lo que cuando Moisés dice, si los judíos me preguntan que quién me envía, dile, ego sum quid sum. Yo soy el que soy. I am who am. That's God. Ese es Dios. Entonces, esa es la cuestión. Dios no cambia como nosotros, porque Dios no puede pecar, porque Dios es perfecto, porque Dios es inmutable, porque Dios es eterno, porque Dios es bondad. Entonces, el hombre, si se despoja de sus taras, si tiene humildad, que la humildad es el principio de la caridad. Sin humildad no hay nada. Sin humildad eres Lutero. Tú me creas lo que te dé la gana, porque tú me estás mintiendo para hacerlo, amoldar a lo que está, como dice el profesor Danilo Castellano, un italiano que muy afecto a la causa hispana carlista. Están tratando de cuadrar el círculo. Entonces, y eso no se puede. Uno no puede encuadrar el círculo. El círculo es circular y el cuadrado es cuadrado. Entonces, tú estás tratando de poner ese cuadrado ahí en ese círculo y eso no funciona. Entonces, y ese es el problema. O sea, imagínate, es un problema que viene de lo más básico del día a día. Y es difícil. Es difícil. Se necesita, pues, un santo que haga milagros. Pero, Has ¿cómo hablado, cambias tú la mentalidad moderna? estás dándole, como se dice en Chile, al callo, ahí, al grano, ahí. Es exactamente ese el problema. Y mientras tú hablabas, pensaba, decir yo, mira, también el New Age, que está basado en cosas orientales, es una mezcla de distintas cosas, un destilado de El New cosas Age, orientales. el New Age
es agarra lo que te gusta, Claro, Exacto. una ensalada. agarra una que te gusta Pero- y conviértelo en ley, así. Pero en el fondo también es un protestantismo, como que tuviera una misma esencia, que es Ujú, yo, el culto al yo. Mi yo claro. tiene apetencias. Me gusta esto. Yo entro a un supermercado espiritual y me gusta, qué sé yo, el salmón y me gusta, o sea, como andar escogiendo lo que me voy a Claro. cocinar con el vino que yo quiero de tal cepa. Es decir, no hay nadie que te imponga y que te diga por aquí va la cosa. En el Y que no catolicismo hay, hay obediencia. mira tú, Felipe, vamos a más básico, más básico, más básico. Hablando de gente más joven que yo, probablemente, porque yo todavía crecí, gracias a Dios, y lo agradezco tantísimo haber crecido en la costa de Venezuela, en Maracaibo, donde todavía se conservan, somos folclóricos, pero hay, digamos, una manifiesta devoción al Novus Ordo. La gente tiene una devoción tal vez muy, no católica ya, porque ha sido muy paganizada también, hay muchos otros errores, pero hay un orden que se vivía todavía medianamente católico, ¿no? Entonces, eh, pero vamos a lo básico. ¿Quién viviendo solo? No Felipe, porque Felipe ya es un hombre hecho y derecho, pero ¿quién viviendo solo tiene una vida regulada? Algo tan simple como tener 3 comidas al día. Entonces, no hay ni siquiera convivencia. El hombre no está hecho para vivir solo. Más allá de que uno quiera vivir solo para despejarse, por Dios, ya eso es otra historia. El monje que se va al desierto, eso es otra historia, pero el hombre que vive solo por puro liberalismo, por la sociedad que tenemos formada, eso no tiene sentido. Entonces, yo como cuando yo tengo hambre. No, tú comes el desayuno, el almuerzo y la cena en las horas establecidas, como en el seminario, como en Esto, el eso convento, empezó en los años como... 2000. Yo me acuerdo que en mi Claro, generación, en la década del 90 todavía había hábitos, pero ya en los 2000 me daba cuenta que uno iba a la casa de los amigos de mis hijos y todos ujú, se juntaban a ver televisión. Cada pieza tenía un televisor y los hijos se iban a comer algo mirando el televisor y no había una reunión familiar. Eso empezó ya en los y, 2000 fuertemente. y ahí lo tienes. Entonces, ¿cómo hay una disciplina? La gente no sabe qué es disciplina. Disciplina desapareció de la boca de todo el mundo. Entonces, y esto es un nivel natural. Yo no estoy entrando todavía a nuestro Señor, a la verdad que es Cristo. Él mismo es la verdad. Pero no vamos a entrar en eso. Yo estoy hablando a un nivel filosófico natural. Los romanos tenían esto. Los griegos tenían Claro, esto. Los paganos exacto. sabían esto. Tenían disciplina. Sabían que había que comer de una manera y balanceado para no quedarse obeso o muy flaco y qué sé yo. Porque uno tiene que católicamente estamos obligados a mantener nuestro cuerpo sano. No podemos comer basura todos los días. Yo no puedo comer caramelos todos los días, porque yo sé que voy a rodar si como caramelos todos los días y me voy a enfermar. Y esto es básico. La gente no vive así. La gente es como Oye, un pero lo que tú animal. estás Yo diciendo, tengo cerdo, ¿no? oye, Ujú. Jan, tú hoy día estás dándole en el clavo a todo. Está muy bueno. Mira, el tema, No, el tema ese, lo que tú estás diciendo, no lo había pensado y es verdad. Los romanos, que eran paganos, tenían una disciplina, los griegos también, los persas, claro. es algo Y por natural del eso hombre. Felipe, y es lo que llamamos nosotros los católicos las romanitas, que el arzobispo Lefebvre, Monseñor Lefebvre, que Dios lo tenga en su gloria, hacía tanta insistencia en las romanitas. No es solo ser católico romano, sino las romanitas implica esta disciplina, la gravitas. Gravitas. Gravitas es la, 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 so- la, eh, ¿cómo lo llamaríamos? Lo importante, Gravity. tu presencia, la gravitas. Es que no puedo no sabría, no tengo un concepto ahí para decir que es gravitas, pero gravitas significa esto, pues como cuando uno dice, oh, no, ese señor es grave, pues alguien, presencia, Ujú. pero todo esto es un uno, una cuestión, es presencia, es disciplina, es, belleza, Ahora, todas estas cosas que son importantes. sí. Ahora, Pero Alejandro, no sé si tú ujú.
¿Estás de acuerdo que lo que está pasando ahora, en el fondo, lo que está diciendo Jan es algo insólito, porque ya no se trata de no tener fe, se trata de No, lo más básico natural. Yo veo los jóvenes que están todos obesos, están así es. los cabros, jóvenes de 14, 15 y 6 de la edad media, andan, yo no los veo normales. Y se Ese es visten, y se visten, y se visten como maricones. Sí, sí, esa es la porque otra no cuestión. tienen que la virilidad se cultiva en la disciplina. Y no hay Cuando uno tiene virilidad porque es que ser hombre es malo. Ser masculino es disciplina, malo. y, Y y lo que le- y te... el, y lo- el y- hedonismo afemina. Cuando tú todo claro. es placer, te afemina. Hay una, Un hay una frase. ejemplo que, Dale. Hay una un frase ejemplo que que escuché quiero hace ilustrar. Ujú, ¿sí? Perdón, Alejandro, pero un ejemplo que quiero poner. Yo tengo dos cerdos. Les llamo Duque y el Duque y la Reina. Lo puse en honor a Isabel segunda al Duque Felipe, que ya fallecieron. Entonces, porque son protestantes. Entonces, yo tengo un tío que le pone a sus perros Obama y Michelle, la gente que a él no le gusta. Como a mí no me gustan esto, entonces la reina y el duque. ¿Y los cerdos qué hacen? Yo te digo lo que hacen los cerdos todo el día. Comen, beben agua y hacen sus necesidades fisiológicas. Y duermen. Y se revuelcan en su propia suciedad y en su propia heces. Y esa es la cuestión. Nosotros no somos cerdos. Yo no puedo comer cuando yo siento que tengo hambre. Y si yo siento que necesito placer, yo voy y duermo con alguien. O voy al internet y ejerzo el pecado solitario, como le llamaba Pío XII. No, no, porque eso es ser un animal. Y nosotros somos más que un animal, porque tenemos razón, incluso por más que los modernistas nieguen y qué sé yo. Entonces ese es el problema. El problema hoy es de la base, porque la base natural ha sido destruida. No hay disciplina, no hay manera de que la gente diga, la gente piensa que, bueno, porque la lujuria es natural, pues hay que ejercerla libremente y desbordadamente. No, la lujuria es parte del castigo del pecado original. Y porque, y porque es parte del pecado original, nosotros tenemos que ejercer la castidad, que es la virtud. Entonces, porque si no, los romanos sabían esto, los romanos no siempre fueron degenerados como los pinta Hollywood, que se volvieron degenerados, por supuesto, cuando el imperio empieza a colapsar, como en toda crisis, ¿no? La gente se vuelve loca, pero especialmente si son paganos. ¿Y cuántos romanos no mancharon con su sangre, o mancharon no es la palabra, edificaron con su sangre en la iglesia católica, regaron con su sangre el árbol de la iglesia católica? Romanos de esa época que no cayeron en esa degeneración, al contrario, que se sacrificaron, se volvieron mártires por la iglesia católica. Pero ya eso no existe. La gente naturalmente hablando, nadie ejerce disciplina, nadie cree en disciplina. Es así. Esa es la palabra que hay que empezar a pronunciar más seguido. Sí. Algo Y que, ejercitar. algo que iba a mencionar antes, es decir, había una frase que a mí me gustó mucho que escuché. Durante años nos enseñaron a odiar nuestro país, que cuando le prendieron fuego nos pusimos a celebrar. Esto, la frase me gustó mucho porque decir, esto no viene de ahora. Esto no es una... No. Esto ha sido un bombardeo constante de relativizar las cosas, de exacerbar Claro. los pecados del otro y escondiendo los propios. Sí, Porque es hemos que acu- sí. ¿Mm? Y mira Chile, hablando de disciplina. Mm. ¿Qué mejor ejemplo de disciplina que el ejército chileno? Mm. Que el Navy chileno. Se me olvidan la Marina chilena. Sí. ¿Qué mejor ejemplo Armada. de la Armada? La Ujú. Armada, ¿qué mejor ejemplo de disciplina? Ujú. Arturo Prat, que decía Felipe en uno de sus muy buenos videos, que es el ejemplo del... ¿Cuál es la palabra japonesa, Felipe? Bushido. Del bushido. Exacto. ¿Qué mejor ejemplo de disciplina que eso? Y mira lo que Chile es hoy. Todos esos generales barrigones que son todos masones. ¿De qué sirve? El mismo Prat tuvo que enfrentar a muchos de esos oficiales barrigones masones en su momento.
Claro, porque es que no, porque son unos sinvergüenza, son unos indisciplinados, tienen la apariencia, ¿no? Son sepulcros blanqueados, son el fariseo. Yo me he visto bien y estoy limpio y no sé qué, pero son sepulcros blanqueados, porque la apariencia no es nada. Es decir, lo que importa es lo que hay adentro, lo que importa es lo de adentro. Y la apariencia luego, pues, es un reflejo de eso. Pero muchas veces miren a los santos que aparecían, San Pío X usaba una túnica tan llevada y tan destruida que parecía que, decían que parecía un cura que había estado en la guerra. Y nada más porque por humildad él no, lo tenían que obligar a comprarse una nueva. Porque si no, él iba con su túnica así toda destruida. Y entonces en apariencia parece un mendigo, pero no, porque por dentro muy purificado por la fe. Pero esa es la cuestión. Si esto se tiene que arreglar, esto se tiene que arreglar de la raíz. Y la juventud es una porquería. No sirve. Y o sea, para arreglar la juventud hay que hacer un campamento por un mes o 2 o 3 o 6, donde uno se encierre con 30 hombres y uno les enseñe todo esto, a cómo ser disciplinado, a hacer la cama, a despertarse a tal hora, a comer a tal hora, a pasar, a tener crisis, a resolver crisis, porque si no, los hombres no están hechos para eso. Ay, no, una crisis. Oh, a mí en Chile, cuánta cosa no me pasó. No, y no por ser autorreferente, pero cuánta cosa no me pasó. Yo era un muchacho de 23, 24 y 25 años cuando vivía en Chile, cuando me fui de Chile, me pasó tanta cosa horrible. Fui rechazado por todo el mundo. El único que me recibió fue tu hijo, Felipe. Por eso yo siempre, pues, tengo tanto amor por el Seba, que me trató bien, me- porque todo el mundo me rechazó, me trataron como el hijo, ni siquiera como el hijo pródigo. No me quiero comparar con nuestro Señor, pero me rechazó, como a San José en diciembre buscando albergue para la Virgen. Todo donde tocaba la puerta me la cerraban en la cara. No tenía dónde vivir. Llegué a donde el Seba con mis maletas porque no tenía dónde vivir. Y el Seba me recibió, ¿ah? Muy buena gente. Entonces, y eso es lo que yo llevo en el corazón del Seba, que yo sé que más allá de su personalidad, yo sé que él es un hombre de verdad y de buen corazón. Entonces, la gente que tiene personalidad como nosotros, nadie nos quiere porque siempre dicen que somos locos y qué sé yo, pero no es verdad. Entonces, de todas maneras, esta es la cuestión. La soledad, Las personas que no transan y no negocian con lo que piensan o lo que sienten, nos van a tachar de conflictivos siempre. claro. Y esta es la cuestión, que el individualismo, el capitalismo, todo esto te empuja a la soledad, a estar metido en una computadora, a estar metido en un teléfono. Entonces uno está en el teléfono y esa es tu vida de verdad, pero esa no es tu vida de verdad, ojo. Y, y uno entonces vive una vida descontrolada, donde uno consume drogas, porque en Chile yo recuerdo, yo nunca vi en mi vida, discúlpenme, pero yo nunca vi en mi vida tanta gente consumiendo drogas como en Chile. Sí. Era tan normal. El pito en todos lados y la cocaína en todos lados era tan normal. Y yo no voy a decir, oh, yo soy santo. No, no, no. Yo empecé a fumar marihuana en Chile. Ya yo no hago esa porquería nunca más. Yo dejé muchos vicios en Chile. La sodomía, la marihuana y qué sé yo. Ujú. Gracias a Dios. Entonces, pero esa es la cuestión. Eh, que este estilo de vida moderno es totalmente anticatólico. Y por eso es tan perfectamente diabólico. Porque es la Sí, yo que destrucción de todo. Lo que es decía perfecto, Marx de mira. la familia. Sí. Ahora yo que fui marihuanero me acordé, los marihuaneros se juntan no solamente para fumar marihuana en abstracto, sino que para en la volada, que es una experiencia hedonista, una experiencia de placer, mientras uno está en la subida, en el subidón, hay 3, 4 gallos fumando, generalmente hombres, 3 o 4 convidándose el pito, y en un momento tú estás subiendo, y en el subidón se reafirman sus creencias, Ujú. comillas, intelectuales, cierre de comillas, muchas comillas, Sí. que empiezan a decir, por darte un ejemplo divertido, así como, no, en la culpa de todo lo que pasa, está volado el tipo, entonces imagínate que el tipo Pinochet. está convencido
de que está diciendo algo Importante. doctoral. O sea, Sí, él claro, está por está en supuesto. en una aula universitaria. Entonces él dice, mira, la culpa de todo la tiene Cristóbal Colón. Ay, Dios ¿Por mío. qué? Le preguntaba volado, yo estaba volado, Ah, pero ¿por qué Cristóbal Colón? No, porque él trajo puros delincuentes. Imagínate el nivel de ignorancia, pero se van reafirmando sus creencias. Entonces había mucho en esa época, lo del Gualmapu era una cosa que se volaban, empezaban, es que el Gualmapu, los mapuches tienen que volver a tener su territorio. ay, Pero Dios ¿qué mío mapuche? santo. Pues se están todos mezclados. El Sí, si ya no Gualmapu, o sea, existe. como una idealización de un lugar que es virgen, que habría puros bosques y Es unos indios, del buen salvaje al buen el buen revolucionario. salvaje, el buen Ujú. salvaje. Entonces, repiten mitos volados. Entonces no me extraña Y que se en los Chile, creen. Y se que los tú dices creen que porque volaban, en la época de Pinochet, cuando yo fumé, volaban, en la década del 80 andaban todos volados. Tú donde ibas, fumaban pito en Chile. Yo salía a andar en bicicleta sin haber comprado ninguna cuestión y veía un grupo en el barrio alto, veía un grupo, esa gente ahora es profesional, padre, etcétera. Y son todos gallos que votaron por la concertación, son centroizquierda, por ahí va la cosa, ¿ya? sí, Ujú. Y entonces tú andabas en bicicleta y veías unos tipos en la plaza, en una de las plazas que hay en el barrio alto, y tú aparcabas la bicicleta y te ibas y le decías, convídame, y fumabas, y conversabas con ellos, y ya estabas volado, porque fumabas unos dos, tres Ujú. aspiradas, piteadas. Claro. Y después andabas en bicicleta y llegabas a otro lado y había otro grupo. Entonces les pedías de nuevo. Y ese era el barrio alto en tiempos de Pinochet, en plena Claro, dictadura. y esa es la cuestión. Entonces, un país que está escapando de sus problemas mediante las drogas. Ves que las drogas, el alcohol, todos estos vicios, los pecados capitales en general, no son más, tal vez no al orgullo, ¿no? Pero todos los otros, porque el orgullo es el único que es un pecado intelectual, que es el mismo pecado que fue el de Satanás, pecado de la intelequia. Los otros son corporales, los otros vienen de, bueno, tal vez no la envidia, pero No, pero la envidia, la avaricia son espirituales. sí, exacto. Bueno, la avaricia es material. A La ver, cuestión es, los corporales, los ujú, corporales serían la gula, la lujuria, la pereza, gula, lujuria, pereza. Ira puede ser también. Ira. sí, y la cuestión es que cuando uno va, todos estos pecados corporales son válvulas de escape para la realidad que uno vive que uno no le gusta. Entonces, yo me acuesto con todo el mundo porque esa es la manera que yo trato de llevar el día a día. Yo fumo marihuana porque yo trato de llevar el día a día. ¿Por qué? Porque yo no rezo. ¿Por qué? Porque yo no tengo, porque la falta de disciplina obviamente te lleva a una falta de sufrimiento. Y la vida es sufrimiento. Y el que no haya entendido Claro. eso todavía a estas alturas de la vida, pues, seas pagano o Esa, no. esa es la premisa básica, sea uno pagano, sea ateo, sea lo que Claro, sea. La vida es sufrir. la vida es Lo dice, sufrimiento, la vida es un calvario. esa es la primera verdad de los budistas. El Buda, Claro, imagínate el tremendo descubrimiento de Buda. La vida es sí, sufrimiento. Claro. todo el mundo, eso es evidente. La vida Ahora, es y lo que es pasaba un en Chile en esa calvario. época, que con esto de la marihuana, que en el subidón se reafirman las ideas. En esa época estaban las protestas. Entonces lo que decían, sí, estamos muy bien, ya vamos a derrotar a este régimen, etcétera. Y después toda esa gente se inscribió, votó por el no, votó por Elwin, votó por concertación durante 30 años, votó por concertación gente que fue profesional, a pesar de que fumaban marihuana, después se recibieron. Pero después del subidón venía el bajón, y el bajón era un estado de sopor, donde yo me acuerdo que estaba estudiando en la universidad y no podía leer la primera página de un libro, porque no podía concentrarme. Claro, pero es que luego No viene te, todo lo no te que la puedes. marihuana causa, en la pérdida de memoria al corto plazo, uno se vuelve psicótico, bipolaridad, o sea, todas esas cosas vienen de la marihuana. Pero nadie dice, no, la marihuana no causó eso. Por supuesto que sí. A mí no me van a echar cuento porque yo fui mi propio experimento, así que
yo sé cómo funciona, y No, luego uno lo se deja dice y que uno está bien. hablan que la marihuana es una droga blanda y no es así. No es así, no es La, verdad, para la nada. marihuana no es blanda. Yo Es vi los un efectos, yo vi los efectos que generó la marihuana en amigos míos que eran muy inteligentes, eran muy capaces, Se vuelven esquizofrénicos. que tenían mucho potencial y los vi como iban decayendo y se iban perdiendo. Claro. Como todo vicio, entonces, como todo vicio. yo hice una especie de taxonomía cuando estaba ateo, probé eh, ba- casi todas las drogas. Iba estudiando los efectos, eh, hacía como un estudio científico delante. Entonces, la marihuana es potente. Para mi gusto, la marihuana es muy potente, igual que la mescalina, el LSD. Son drogas que te hacen cambiar todo, te cambia la realidad. Entonces, lamentablemente en Chile el consumo era, en la época de los años 80 que yo fui de eso, era tremendo. Donde tú ibas estaban consumiendo. Y si eso se mantuvo y se heredó hacia los hijos, y Peor, pero actualmente hay una claro, cantidad de todavía, Felipe, tráfico todavía. tremendo, debe estar peor que antes. No Claro, creo que esté, y empiezan mucho más jóvenes, y entonces tienen los cerebros, ya los que tienen 20 están destruidos, mira, no yo hay estaba nada que con hacer. mi hija, como yo no tenía plata para llevarla a colegios caros, la llevé a un Ujú, colegio municipal a mis hijos, y cuando se graduó me mostró las fotos eran 40 alumnos. Era ujú, impresionante que un solo curso pasaba como media hora cada uno recibiendo su cartón de licenciado de enseñanza media. ujú. Entonces, después de eso, me mostró la foto y yo le dije a mi hija, yo sé que mi hija no fuma nada. Entonces le dije, dime, ¿cuáles son los que fuman ahí? Dímelos, muéstrame. Y mi hija me dijo, no, la pregunta está mal hecha, tienes que preguntarme cuáles son los que no fumamos. Los que no Claro. fumamos son estas dos amigas mías, que eran, le decían ella, eran tres amigas, que eran rubias, y le decían las chicas Judy, las tres. Eran tres chicas Judy del colegio, que eran como de clase, o sea, de cierto origen mejor, pero yo dije, todos fuman, Claro. todos. Sí, ¿Desde qué sí, edad? sí. Desde primero medio. Imagínate. Y esa es la perversión de la. Entonces, ¿qué pasa? Que tú hablas con estos cabros, yo después los tuve porque hubo una fiesta, Ujú. y fueron para allá, entonces de repente empecé a hablar con ellos y habían tenido un profesor marxista, entonces ellos decían, Ah, el golpe de Estado fue producido por la CIA y por Kissinger y por Nixon por Dios y tú no santo. los podías sacar de ahí. Pero ¿cómo van a Y creer además, esa tontera? ¿Ustedes creen que pero Nixon es no que tenía cosas más además que, importantes que hacer? no, pero el tema es que ellos reciben lo que el profesor les dijo Claro, y no son capaces de leer porque, como te digo, yo que era un buen lector, después de estas voladas no podía leer. Entonces ellos que no son buenos lectores, que no les gusta, menos van a leer si no leen nada. Entonces solamente tienen la reproducción del mito que les da el profesor y ellos tienen las neuronas mal hundidas, adiestradas hundidas. desde los 14 años. Y ese es el gran problema, volviendo a la pregunta inicial. ¿Cómo se soluciona? La gente tiene que tener disciplina y hay que organizarse, porque ¿cómo uno se organiza sin disciplina? Y esto es un nivel natural. Entonces, el chileno se ha vuelto muy liberal y entonces es difícil coordinar algo con el chileno. Tú lo sabes, Alejandro, Ujú. y Felipe también lo sabe, yo lo sé por mi experiencia, yo estuve en cuantos grupos de supuesta derecha, y especialmente los protestantes. Inmediatamente los protestantes entran en la sala, se hace una reunión, se termina y los protestantes empiezan con la copucha y destruyen todo lo que se habló. Eh, no sé por qué tienen esa tendencia, debe ser por Lutero, pero eso es lo que yo vi, ¿no? Y el mismo, y en estos grupos, dígase el Chancho Kaiser, dígase Antonio Arroyo, eh, Álvaro Concha, que ahora que anda de candidato de los republicanos. O sea, hay gente que conocemos, o gente que todo el mundo conoce. El mismo Cas. Entonces, no se puede hacer comunión o no se puede organizar
y no se puede organizar y dar golpes certeros si la gente que está en el grupo no tiene la misma mentalidad y no tiene la misma fe. Pero incluso en un nivel natural, volviendo al nivel natural, vamos a organizarnos por Chile, pero es que no, ni siquiera eso, porque no les importa. Entonces, ¿cómo te organizas por Chile cuando Chile no existe? Falta, lo que tú has insistido, diría que es muy cierto, que esto a nivel natural ya no funciona. A nivel básico de lo que era, yo te digo, en la década del 70, nosotros nos formábamos disciplinadamente, cantábamos la canción nacional en las mañanas de los lunes, los recreos, o sea, en la clase nadie hablaba nada, todo era un respeto hacia el profesor. El que se portaba mal salía expulsado del colegio, se lo expulsaba. Había unos tipos que eran unos matones y era un grupo de gallos. El director del colegio los echó nomás. Claro. Se acabó. Sin miramiento. ¿Así qué? ¿Casi qué? Y así funcionaba la cosa. Claro, Teníamos que ir a misa obligatoriamente. Teníamos misiones en el verano que teníamos que ir a misionar. Así era. Y esos curas eran demócratas cristianos. Pero en lo natural funcionaba la disciplina Porque de la antigua disciplina funcionaba. Tenían el antiguo régimen. Claro. Claro, todavía tenían los vestigios de eso, como yo tengo los vestigios de lo que fue Maracaibo. Felipe tiene los vestigios de lo que fue otro Santiago. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Que todavía conocemos. Pero yo te digo, Felipe, yo hablo con mis amigos. Hoy hablé con un amigo del colegio, desde primero básico, amigo, desde los 7 años. Y veo la foto de su perfil en WhatsApp. Y tiene el pelo amarillo. ¿Y eso qué es? Y está vestido como yo no sé qué. Y yo, pero si tiene 30 años como yo. Entonces, claro, sí. La claro, eterna adolescencia. La mírame eterna a adolescencia. mí. Yo parezco un anciano y gente dice que me he visto como un anciano. A mí no me importa. Yo me he visto como un señor porque yo quiero respeto y yo respeto a los demás. Entonces yo no me voy a vestir como una señora o yo no me voy a vestir como un esperpento porque eso no tiene cabida. Eso no tiene sentido. Entonces, de todas maneras, y así es que está en todo el mundo. Mis amistades del colegio no se acuerdan cómo crecimos nosotros. Es como si el liberalismo les hubiese chupado los recuerdos y metido otra cosa. Pasa que cuando tú relativizas todos los principios, yo lo escuchaba en gente más joven, pero tú le dices cualquier cosa que discutamos acá, y te van a decir, pero es que eso es desde tu punto de vista. Y claro. no, es tu verdad. Claro, mira, es tu verdad. No, y ahí vamos. Nivel básico de la filosofía. La realidad es una. Y la verdad es una, que es Cristo. Claro. Entonces, y así es como empieza la filosofía, con la realidad, no con la mentira, no con lo que yo quiero, con lo que yo creo, es con lo que es. Pero bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. Sí, oye, como decía Chesterton, va a llegar una época en que vamos a tener que desenvainar la espada para defender que el pasto es verde. Es verdad, y ya estamos en eso. Sí, hay que desenvainar la espada para decir que una mujer es una mujer y que un hombre es un hombre y que un niño es un niño y que un hombre mayor sodomita, que sodomice a un niño, está malo, está muy equivocado, es una perversidad. Bueno, o sea, eso no tiene sentido, que tenemos que... El fin de semana tuve la ocasión de ir a ver a alguien, dice, pero acompáñalo con una frase despectiva si quiere decir. Es que, bueno, él dice que no binario, pobrecito. Y siempre dilo así, es no binario, pobrecito. Sí. Claro, como una enfermedad, porque sí. Es no binario, estúpido, imbécil, retardado. No, pobrecito. Hay dos géneros, nace hombre, nace mujer, se acabó. Como decir, es que es no binario, o sea, ni siquiera puede definirse en eso, o sea, pobrecito. Sí, es que imagínate, no sabe ni siquiera qué eres. Es no binario, no sabe ni qué eres. Es no binario, no sabe lo que es. Nunca te has visto lo que tienes entre las patas. Y te hace... O sea, por Dios santo. Entonces, llegamos a ese nivel de que creemos que podemos relativizar todo. Lo que sí me alivia un poco es que veo en algunas sociedades, que esto va como teniendo esta reacción natural de las generaciones más jóvenes,
esto se está volviendo un asunto de viejo, porque toda esta gente ya está entrando en su treintena, algunos ya en los 40 años, y insisten con esta perorata, y ya la gente más joven lo está viendo y dice, oye, el viejo raro. Es que la vida normal no se detiene. Claro. Hay gente que todavía sigue teniendo familias por muy que todo esté desastroso. Como yo le he dicho a Felipe, acá en la parroquia donde yo voy, en St. Mary's, la gente tiene 10 hijos. Y los 10 hijos son católicos. Bueno, a veces. Pero la mayoría de los hijos se mantienen católicos tradicionales y son normales. Y en St. Mary's yo no tengo que discutir que un hombre es un hombre, que una mujer es una mujer. O sea, eso es bueno. Hay otros problemas. Hay otros problemas de una índole más natural de lo que pasa con el hombre, como alcohol o drogas incluso, pero digamos problemas que son viejos, que no son nuevos, que es de la naturaleza caída del hombre. Pero esta otra cosa es de generación. Esta otra cosa es satánico. Es que volvemos a lo mismo, es decir, pero es que tú tienes esta alternativa, pero también, oye, todas las alternativas tienen problemas y todos los problemas se enfrentan. Claro, porque es que el problema somos nosotros, por nuestra naturaleza caída, el hombre. Y Satanás que nos tienta, y para eso es que está Satanás. Entonces, nunca va a ser perfecto mientras estemos en esta tierra, si esa es la realidad. Pero sí puede ser perfectible, como dice, por robarle la palabra a Churchill. Pero lo más perfectible es la Iglesia Católica en un régimen católico. Llámese monarquía o incluso llámese república. No democracia, eso es una porquería. República, monarquía o aristocracia, que ojo, estos son sistemas vistos en la perfección. Esto es Platón, Aristóteles, el romano, Séneca y Santo Tomás. Pero Aristóteles, Séneca, Santo Tomás, así es derecho. Ellos lo vieron. Son tres sistemas que uno los ve puros, pero que siempre trabajan en conjunto. O sea, la monarquía católica española era monárquica porque el rey tenía la última palabra y él gobernaba, pero el rey para tomar ciertas decisiones tenía que reunir a las cortes, es decir, era aristocrática, y también el pueblo votaba y ponía en esas posiciones a la aristocracia para ser parte de las cortes, de su diputación, como sea que lo llamaran, no creo que era diputación, pero de bueno. Y ahí tiene república, porque república es el gobierno de la ley. Res pública. No es democracia ir a votar y poner un numerito en una urna. Es el gobierno de la ley, y lo contrario a república es democracia, que es prácticamente la tiranía del pueblo. Que eso es lo que es democracia. Chicos, muchas gracias. ¿Qué va a decir Felipe? No, si podemos seguir hablando, pero yo de momento ya creo que está bien. Hemos hablado, ha sido muy bueno. Así que este directo espero que tenga hartas vistas. Oye, bueno, y si no, bueno, ellos se lo pierden. Exacto. Exactamente. Bueno, lo repito, muchas gracias a ambos por su tiempo. Gracias a ti, Alejandro. Lo repito, me encanta. Muchas gracias a ti. Me encanta que estés disfrutando de la lluvia, de la naturaleza. Me encanta que para bien o para mal, Jan, estás en un país libre. Por ahora. Sí. Que libre no, que solo es libre y además pelea por su libertad, la valora y la protege. Porque hay algo que yo no le puedo negar. Hay algo que no le puedo negar al estadounidense promedio que ama a su país profundamente. Hay mucho más bla 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 que eso, por eso da para un programa. Sí. Bueno, eso. Muchas gracias a ambos, chicos. Esto fue Partiendo de Cero. Nos vemos muy pronto. Y recuerden este fin de semana que viene, voten el domingo. Amén. Olvídense de votar el día sábado, porque el día sábado es el día para que le roben los votos. Voten el domingo y lleven sus propios lápices. Que nadie les altere lo que han votado. Nada más. Eso. Cuídense mucho y nos vemos muy, muy pronto. Los amigos no se olvidan cuando son los dos.